Ministerio Divina Gracia presenta su programa La Obra de Gracia, programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, man haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, man haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, y las naciones lo alaban. Israel mira, amén, y todos cantan aleluya. Israel mira, amén, Israel mira. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en tu programa de todos los domingos desde las 10 hasta las 11 de la mañana, La Obra de Gracia, que conduce el pastor Andrés Aravena. Te da un cordial saludo esta mañana de día domingo. Quizás ya estés preparándote en tu casita para ir al culto de tu iglesia, pero vamos a tomar estos 55 minutos por delante para instruirnos en la palabra de Dios, para instruirnos en los fundamentos de la fe. Y es nuestra costumbre, como lo venimos haciendo ya en este tercer programa de esta temporada, después de estar 4 años prácticamente en la radio, enseñar la palabra de Dios. Si bien es cierto, no es una prédica lo que nosotros hacemos, sino que son estudios bíblicos. Y en esta oportunidad estamos tratando crisis en la iglesia. Es una serie de programas que yo creo que va a ser este el segundo programa o tercer programa, y vamos a hablar de lo que es hacer un diagnóstico a la iglesia, ¿cierto? Así que te invito a que te acomodes por ahí con tu Biblia, tu apunte, y vamos a tener, como te digo, un tiempo de reflexión a toda la situación que está ocurriendo, que nosotros como chilenos estamos viviendo en forma en vivo y en directo, de toda esta crisis a nivel mundial, en todos los aspectos, económico, político, social, cultural, religioso. Y te digo, esto, la verdad de las cosas, que para nosotros los cristianos no debe ser una sorpresa, no debemos entrar en desesperación, porque Dios mismo lo anunció en su palabra, que dijo que habrían rumores de guerra. Vamos a ver qué es lo que es una guerra y qué es lo que no es una guerra. Vamos a ver qué es lo que está afectando a la iglesia. Vamos a ver cómo la iglesia en alguna forma no ha podido ser en estos tiempos un bálsamo, una esperanza para el pueblo de Dios, por lo menos, y para el mundo entero. Así que tenemos que analizar seriamente, tenemos que analizar a la luz de las Escrituras lo que pasa. A nosotros no nos motiva un pensamiento, una ideología política, social, ni siquiera religiosa, sino que solamente nos motiva y nos lleva a alinearnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es nuestro mapa, es nuestro manual de vida, y también para estos eventos finales que estamos viviendo como mundo, como sociedad. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando estoy hablando de hacer un análisis, hacer una evaluación de lo que sucede en la iglesia, la verdad es que solamente nos motiva llevarnos a los líderes, a los que tenemos la posibilidad de estar en los medios de comunicación, a los que pueden estar en un púlpito, llevarle el conocimiento de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así que vamos a escuchar nuestra canción, que es nuestro estandarte, y como lo dice así su letra, nuestro escudo que siempre colocamos, tu escudo, y ya vamos a entrar de lleno en lo que es la crisis en la iglesia cristiana.
puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él no hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz, que no hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. Música bien despacio. Estamos volviendo ya de nuevo al programa, y como les decía, en esta serie nosotros estamos analizando o queremos analizar, profundizar con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo en una manera de reflexionar, construir al marchar a la estructura, al funcionamiento de la iglesia. Solamente eso es nuestra motivación, de pasar horas y horas estudiando, analizando, conversando con gente muy entendida en el asunto, gente que reflexiona, que hace filosofía con respecto a lo que es el mundo actual, con escatólogos, con gente del mundo bíblico. Y la verdad de las cosas es que humildemente queremos llevar esta conclusión o una perspectiva de lo que está pasando en la iglesia en estos tiempos. Humildemente le pido a Dios que nos ilumine y reitero, no es solamente nos mueve el afán de contribuir al desarrollo y a la necesidad que tiene el mundo de Dios en estos tiempos. Dice que el mundo ha entrado en crisis.
se escuchan mucho los rumores de guerra, de las guerras mundiales, de la guerra interna, de la guerra económica, un concepto que se está usando mucho, y eso es el resultado de que antes de la guerra se debe producir una crisis, ¿cierto? Nosotros lamentablemente, y lo vamos a ver en esta mañana, hay varios puntos, yo creo que este y los 2 programas más vamos a analizar los 3 de 2 bloques cada uno, áreas donde creemos que está la raíz de la crisis con que enfrenta el mundo y la iglesia de por sí. Las instituciones han caído, ya no hay ninguna esperanza, y lo que es doloroso, donde el mundo, donde el cristianismo podía ser el bálsamo, la esperanza, tampoco está. La gente no quiere ir a las iglesias, la gente tiene una necesidad tan grande de Dios, pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como líderes, como maestros, como pastores, debemos reflexionar y parar un poco y mirar hacia adentro de nosotros, primeramente como persona, después la institución, la iglesia que dirigimos, y analizar, y si los políticos hoy día están hablando de una unión para solucionar los problemas, eso en alguna forma es una necesidad en estos tiempos. Y sin embargo, en la iglesia hemos venido viendo desde el tiempo de la Reforma una división. Y te digo, la iglesia de Cristo es una sola. No estoy hablando de economismo, sino que estoy hablando de una unidad en la fe de Cristo, donde la cabeza de la iglesia es Cristo mismo, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo en crisis, ¿cierto? Existe una calidad moral que se ha perdido, ¿cierto? Lo que Dios hizo en su iglesia es una iglesia libre de mancha, intachable, irreprensible, una fidelidad, y aquí viene el punto más, una credibilidad total. Y te digo, el mundo, la gente que yo he conversado, te reitero, estoy tomando muy seriamente esto con el solo afán de servir como un pequeño grano de arena para que los líderes reflexionen de lo que está pasando. Una credibilidad. Te digo, si los políticos han perdido credibilidad en el mundo entero, en nuestro país, la iglesia no es menor. La iglesia está en un estado quizás más delicado que el mundo, que la política. ¿Por qué? Porque la política es de los hombres, sin embargo la iglesia es la iglesia de Cristo, que por el resultado, por la mala actuación, ¿cierto? Por la infidelidad de los hombres, ¿cierto? Ha perdido credibilidad, ¿cierto? La corrupción ha entrado en la iglesia. Fui al terminal de buses en la semana, conversaba con una persona que trabaja allí, que se congrega en la catedral, ¿cierto? Y me decía que la catedral más grande de Chile en este momento, JBC, ¿cierto? Que me concentra al mundo pentecostal, prácticamente ha reducido su asistencia quizás hasta en un 50%. Entonces te digo, eso es grave, es vergonzoso, pero a su vez doloroso, ¿cierto? Gente que se dejó de nutrir de la palabra de Dios, ¿cierto? Es normal que el mundo se hunda, pero no es normal que la iglesia se hunda, ¿cierto? Entonces esto sin lugar a duda nos deja claro por qué nosotros como iglesia estamos en crisis, ¿cierto? La iglesia ha perdido su integridad, ¿cierto? Porque sus líderes han sido cuestionados, ya llevados a la justicia de los hombros, ¿cierto? Entonces eso trae como consecuencia un tema muy, muy grave, ¿cierto? Que debe causar al corazón de Dios que su iglesia, esa iglesia que fue comprada a precio de sangre, está siendo cuestionada, ¿cierto? Para hacer un análisis serio y responsable, ¿cierto? Esto es igual que cuando tú estás enfermo. Cuando tú estás enfermo, el médico, tú vas a la primera consulta al médico, le das los síntomas que tú tienes, te duele acá, tienes estos problemas, y el médico nunca se arriesga a darte un diagnóstico preciso.
él necesita otros elementos para diagnosticar seriamente. Y eso es la palabra diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico. Quieres analizar, tienes que separar tus pensamientos, tu posición personal con respecto a algo y hacer un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Es un reconocimiento, es un análisis, es una evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solución a un problema o redimir un mal. Eso es hacer un diagnóstico, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué no viene gente a la iglesia en estos tiempos? Porque no hemos sido capaces de hacer un diagnóstico, y esto es la invitación, es la motivación de este programa a través de este medio de comunicación, que tú como líder, como pastor, te detengas 40 minutos a escuchar esta humilde enseñanza y te analices. Mira, si después de escuchar este pequeño análisis, tú haces una raya para la suma y tú dices, esto yo lo tengo controlado, gloria a Dios por eso. Pero si no es así, no quiero culparte, no quiero apuntarte con mi dedo, sino que tú, en conciencia de lo que tú eres, del ministerio que has recibido de parte de Dios, te detengas y modifiques, pidas la dirección de Dios para modificar, porque aparte de tu persona, aparte de tu ministerio, está la congregación o el mundo o la masa que tú diriges. Y Jesucristo fue claro y preciso. Pide a la congregación, a los que vienen a la iglesia, que se transformen en como niños, ¿cierto? Eso lo vimos nosotros, que está en Mateo 18, del 6 al 8. Al 6 al 8 dice que ellos vengan como niños, pero también inmediatamente dice, ay de los que hagan caer a esto. Entonces ahí en nuestro primer punto de reflexión en la cual nosotros debemos pensar, caso de esa gente que estamos dirigiendo en nuestra iglesia, ese grupo que estamos pastoreando, esos alumnos que estamos enseñando en un instituto bíblico, están siendo alimentados de la buena palabra, ¿cierto? El concepto, no quiero ni siquiera nombrar la sana doctrina, porque se ha manoseado tanto este concepto que a cualquier cosa se le pone sano, ¿cierto? Hasta los que venden droga dicen que ese tipo de droga es de la buena, pero no pierde la esencia de ser droga, ¿cierto? Este veneno para matar bichos es bueno, pero mata, quita la vida. Este evangelio, esta palabra, esta doctrina es buena, pero para quien lo está dando es buena. La pregunta ¿es buena para Dios? ¿Cierto? Entonces, hemos visto lo que es un diagnóstico, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿cierto? Dijimos que es el reconocimiento, el análisis, la evaluación de una causa y remendar un mal, ¿cierto? Nosotros vivimos, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, que según la estadística, el mundo ha entrado en una crisis mundial a todo nivel. Tenemos crisis económica, tenemos crisis política, tenemos crisis atmosférica, tenemos crisis cultural, tenemos crisis moral, etcétera, etcétera. Y la crisis teológica, la parte teológica, también ha entrado en crisis. Si nosotros queremos ver lo que nosotros vamos a analizar, ¿cierto? Es que tenemos que estar muy, muy conscientes de lo que está pasando al interior de la iglesia, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronta. Y nosotros, cada uno de los que hacemos medios de comunicación, los que predicamos, los que nos ponemos en una sala a enseñar, los que estamos arriba de un púlpito, el que está en el punto de predicación, los evangelistas que van por el mundo predicándole a los inconversos para que se vengan a Cristo, porque esa es la labor de un evangelista, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que analizar qué mensaje estamos dando al mundo y por qué cada día. Mira, asistí a una conferencia, a un estudio muy serio y profundo con el pastor Marcelo
Marcelo García, ¿cierto? Que es el director del Instituto Amén, ¿cierto? Hizo una estadística tan seria, tan profunda y analizó la situación actual en el mundo, de la iglesia a través del mundo. Y te digo, si hoy día el Señor Jesucristo viniese hoy día, te digo, ni el 5%, mira, ni el 5% de la población mundial se va con el Señor Jesucristo. Ni el 5. Esta te digo, cuando escuché esa cifra, te digo, mi corazón hasta empezó a palpitar más, me dio hambre de predicar el Evangelio. Allí nació la motivación para hacer estos programas. El 5%, menos del 5%, si hoy viene el Señor Jesucristo, solamente se va con Él. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo los líderes, cierto? Vamos a ver nosotros en esta serie, hoy día vamos a ver, tratar de ver lo que es la primera guerra que estamos enfrentando nosotros, y eso sin lugar a duda, ¿cierto? Es una guerra espiritual. Vamos a ver qué es lo que es la guerra espiritual, qué está pasando. Vamos a ver también la crisis teológica, ¿cierto? Que está viviendo la iglesia de Cristo. Vamos a ver la división de la iglesia. No estoy hablando de la división del apartamiento que hubo según la reforma de Martín Lutero, cuando se apartó de la iglesia católica y nació los protestantes. Allí tenemos día a día una subdivisión de protestantes en los cuales cada uno, ¿cierto? Cada uno defiende su posición doctrinal, teológica, pero te digo, no hemos sido en esta división, en esta batería de doctrina, lo que es, porque si Dios es uno solo, la palabra de Dios es una sola, la revelación es una sola, la salvación es una sola, el precio es uno solo, ¿por qué tantas denominaciones estamos predicando distintas fórmulas de cómo ser salvo y cómo llegar al reino de Dios? Vamos a ver lo que son los falsos maestros que hoy día se presentan, ¿cierto? La organización de la iglesia, nosotros que luchamos por tantos tiempos, como un reconocimiento como iglesia protestante aquí en Chile, por lo menos, de tener un reconocimiento legal. Se obtuvo esa ley, ¿cierto? Existe la libertad de culto, pero te digo la verdad de las cosas, que aún, mira, hasta la secta hoy día, según la Constitución política de Chile, pueden tener una personalidad jurídica, lo cual los cobija legalmente en lo que ellos predican. Así que la personalidad jurídica o el respaldo legal que tiene una institución no es garantía de que ellos predican la sana doctrina o el evangelio. Los malos testimonios que nosotros hemos dado como iglesia, los líderes de nuestra iglesia, ¿cierto? Hablamos de la integridad, la pregunta que dejé planteada en el programa anterior, ¿cierto? ¿Cuál es la integridad? Es estar completo. Cuando pusimos como ejemplo, cuando uno come pan integral, el pan integral tiene toda la esencia del trigo, todo ahí. No es bonito quizás para la vista, ¿cierto? Pero te digo, comer pan integral es una forma de alimentarse sanamente, más allá de lo que se ve. ¿Por qué? Porque el pan integral tiene toda la esencia, no tiene grandes mezclas, no es mezclado, es integral. La pregunta que dejé lanzada esa vez, nosotros somos... actuamos, mantenemos un ministerio, una vida en integridad, y eso solamente Dios no lo va a evaluar en algún momento determinado, sino que Dios lo está evaluando hoy mismo a cada uno de nosotros si vivimos en integridad. Integridad es ser consecuente de lo que mostramos. La integridad podría encontrarse cuando a tu esposa se le preguntase, ¿acaso el marido de ella es íntegro en toda su forma, en su hogar, en su vida íntima, en su vida familiar, en el interior del hogar, en la sociedad y en la iglesia? Es nuestra esposa la que da fe. Quizás un poquito menos que Dios, pero es nuestra esposa la que
es nuestra jueza para decir si somos íntegros como personas. Es preguntarle a nuestros hijos si somos personas íntegras, si somos personas sanas, si somos conscientes de que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y un embajador de Cristo en esta tierra no roba, no miente, no saquea, no confunde y no enseña falsa doctrina. Somos íntegros nosotros como personas, ¿cierto? Entonces eso ya te digo, da a entender por qué la iglesia en estos tiempos, lo decía un poquito más anteriormente, por qué la iglesia en estos tiempos podría haber cumplido un rol tan importante, más allá. Gloria a Dios por los hermanos que anduvieron limpiando la ciudad ayer en Santiago. Gloria a Dios y gracias por el testimonio. Pero te digo, el pueblo cristiano, los evangélicos, los hombres de Cristo, los embajadores de Cristo, están más grandes que para barrer las calles. Estamos para salvar una sociedad. Lo dijo Jesucristo en su palabra. Vosotros sois la luz, la sal de este mundo, la luz de este mundo. Y la sal... Vuelvo a insistir, no estoy menospreciando y gloria a Dios y muchas gracias por lo que hicieron estos jóvenes ayer limpiando la ciudad. Pero esto quedó demostrado, que si bien es cierto, hay jóvenes cristianos con un corazón dispuesto para integrarse, para dar buen testimonio, no así los líderes, porque no he visto un líder que haya sido invitado a estos foros en la televisión, donde está la televisión 24 horas, analizando los acontecimientos, pero no he visto un líder de ninguna iglesia invitado para dar su opinión con respecto a esto, porque pareciera que es para la risa, o pareciera que las cosas divinas, o pareciera que Dios no tiene parte en lo que está sucediendo en el mundo y en mi país. Nosotros los cristianos estamos preparados por Dios, somos un embajador, está hecho para cosas importantes en la iglesia, en el reino de Dios y también en esta sociedad. Un cristiano, un verdadero cristiano está preparado más grande que para ir a barrer calles en la ciudad de Santiago. Está para emitir una opinión y para revelar el evangelio de Cristo y para hablarse la palabra. Pero lamentablemente no tenemos buenos testimonios, ¿cierto? Lo que queremos ver primeramente en esta mañana, y creo que es lo que vamos a alcanzar a ver, la primera guerra que tenemos nosotros que enfrentar. Nosotros como iglesia tenemos un deber de saber cuál es nuestro estado, ¿cierto? Dijo el Señor Jesucristo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Eso es nuestra primera tarea de saber dónde estamos y qué nos rodea, ¿cierto? Ustedes están en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero uno de los propósitos con que Dios tuvo para hacer el hombre es para que le conozcamos a Él. La misión que tiene un cristiano, la misión que tiene un pastor, te digo, no es predicar emocionalismo. Porque ayer también escuchaba en una radio que llevaron un joven que venía de la India y empezó a hacer unos sonidos raros a través de la radio para encontrar la paz y la confianza y que la gente que estuviese estresada, agitada, a través de repetir ciertos sonidos, pudiera encontrar la paz. La paz del mundo se encuentra en Jesucristo. La paz del mundo se encuentra si nos cobijamos en Él, no haciendo cosas esotéricas prácticamente para que el cristiano o la persona empiece a sentir emocionalismo más que la convicción de quiénes somos en Cristo Jesús. Vamos a analizar la primera crisis que quiero ver en esta serie, que es la crisis que tiene la iglesia en cuanto a la guerra espiritual que nosotros afrontamos en este mundo. Ese es nuestro punto de partida. Si nosotros queremos saber qué está pasando, tenemos que saber cuál es nuestra situación. Y primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario, te adelanto un poquito, vuestro adversario,
es el diablo, que como león rugente anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es vuestro adversario, ese es nuestro primer adversario que nosotros tenemos como cristianos y como iglesia. El Satanás es nuestro, y ese vino a matar y a destruir. Cuando vemos gente muerta, cuando vemos rumores de batalla, cuando vemos destruida nuestra ciudad, cuando vemos destruidos los derechos ciudadanos, cuando vemos destruidos los deberes de las autoridades, verdaderamente tengo que identificar que ellos quieren ser buenos, que ellos tienen muchas buenas intenciones, pero al no estar dirigidos por Dios, te digo, lo que es bueno para ellos no ha sido bueno para la mayoría de nuestro país y del mundo. ¿Por qué? Porque el que está haciendo el negocio, porque el que está agitando la paz mundial es el enemigo. En este caso, vuestro adversario es el diablo. Vamos a escuchar una canción y vamos a meternos de lleno en la primera crisis que tenemos que enfrentar como iglesia, que es nuestra guerra espiritual.
Bueno, vamos a entrar ya, como les dije, en la primera crisis que creemos nosotros y que hemos analizado, que es quizás la más importante y que debemos tener presente nosotros en esta guerra. Y no se trata de una guerra física con pistolas, con carabinas, con bombas, con carros lanzaagua. No. Estoy hablando de la primera guerra que que el mundo enfrenta y que genera todas las posteriores guerras, ¿cierto? Pero la más importante de las guerras es la guerra espiritual. Y esto está anunciada, no es una creación ni una fábula, ¿cierto? Ni es un parecer de quien les habla, sino que yo voy a la Biblia y la Biblia me lo advirtió. La palabra de Dios es clara y precisa, y como te leía en 1 Pedro 5:8, dice, ¿cuál es nuestro adversario? ¿Es mi hermano? ¿Es el pastor de la frente? ¿Es el país que está aquí al lado? ¿Es el dinero? No. Dice, ¿qué me dijo el Señor? Me dice en 1 Pedro, claramente vuestro adversario es el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo ha devorado países. El diablo ha devorado, ¿cierto? Pueblos completos a través de distintas formas, sociedades completas, ¿cierto? Y él está en acción. Y eso te lo voy a confirmar porque dice en Apocalipsis capítulo 2, quiero cimentar lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Cimentar porque me puede decir, pero el diablo, ¿cómo? ¿El diablo tiene poder? Sí, el diablo tiene poder, el enemigo tiene poder. Y Apocalipsis capítulo 2, pese a la poca luz que tenemos acá en el estudio, voy a tratar de leer. Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9, dice claramente, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cierto? Está hablando de el ángel Miguel, ¿cierto? Y el otro adversario era Satanás, ¿cierto? Y que en esta palabra está identificado como el dragón y sus ángeles, los ángeles caídos. Y el versículo 9 es claro y preciso, y aquí se establece esta primera causa de la crisis que vivió el mundo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde fue el lugar que Dios destinó para que Satanás, Luzbel, ¿cierto? Y todos estos ángeles que se rebelaron contra Dios fueran a establecerse? Dice la Biblia, dice mi Biblia, que ellos fueron arrojados a la tierra. Es decir, ellos ya están destinados por Dios para dominar en estos tiempos en la tierra. Y dice la Biblia que el príncipe de estos tiempos es Satanás. Entonces tengo que identificar primero mi adversario para saber, ¿cierto? Mucho he escuchado yo que tenemos una guerra espiritual, vamos a hacer guerra espiritual, pero tenemos que identificar el adversario. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el adversario? ¿Cuáles son sus armas que tiene el adversario? Y eso me va a permitir saber cómo enfrentar a mi adversario, ¿cierto? Entonces, Satanás es el príncipe, ¿cierto? La guerra espiritual que se vive en la esfera espiritual es permanente. Y como te digo, a través de la Biblia fue anunciada por Dios y tiene dos contrincantes claros y precisos: Satanás y la iglesia. Eso es, Satanás y la iglesia. La iglesia, y aquí viene ya primeramente parte de lo que te decía, que es un diagnóstico que tenemos que hacer. La iglesia y algunos pastores han ignorado esta verdad en los tiempos actuales. No se enseña
sobre este tema, no se enseña sobre este tema. Por lo tanto, los cristianos, muy pocos cristianos, conocen al adversario, conocen que aún siendo salvos, aún estando en la iglesia, nosotros estamos en continua batalla como cristianos en una forma espiritual, ¿cierto? La iglesia de Cristo no es un crucero donde todo es happy. La iglesia de Cristo es un batallón de victoria. La iglesia de Cristo, el rol de los líderes, el rol de los pastores es guiar a su pueblo, prepararlo, tener bien cimentado, bien armado para enfrentar la realidad de estos tiempos. Todo creyente debe conocer a su adversario. Todo pastor debe conocer y enseñar que el enemigo que tenemos en este mundo, y Efesios capítulo 6, vamos a leer lo que nos dice, voy a, como es mi costumbre, respaldar muy claramente lo que te estoy... Efesios capítulo... Mi Biblia está un poco vieja. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice así. ¿Cómo vamos a enfrentar? Y esto es lo que nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cierto? Dios no identifica la situación, Dios no identifica el adversario. Y esta es labor de nosotros, los líderes, los pastores, enseñar a nuestro pueblo. ¿Cómo enfrento, cierto? Se enseña que para que no te saquen, tú tienes que reforzar tus puertas. Se enseña que los supermercados tienen que reforzar con fierro las puertas. Se enseña que tienes que contratar guardias. Te enfrentan, pero nosotros los cristianos no vamos a colocar guardias en la puerta de nuestra iglesia, no vamos a colocar guardias en nuestra vida espiritual, no vamos a colocar guardias en nuestra familia, en nuestra conciencia y en nuestros principios. Esto es lo que tenemos que enseñar. Y vas a escuchar este pasaje y vas a darte cuenta que muchas veces lo has escuchado, pero no sabemos para qué es esto. Capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, este versículo es un pan de vida para nosotros estos cristianos en estos tiempos, para nosotros los chilenos en estos tiempos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi Señor, tu Señor, tiene las fuerzas mayores para enfrentar cualquier situación y cualquier crisis que nosotros nos veamos enfrentados como cristianos y como ciudadanos, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Nuestros enemigos no son los políticos, la crisis económica, la crisis moral, no son. Andamos peleando como el Quijote. El Quijote de la Mancha peleaba con cosas que se imaginaba. Y eso es lo que le decía a su compañero Sancho. Pero las guerras que el Quijote eran imaginaciones de su mente. ¿Me entiende? Entonces este versículo se ha ocupado como Sancho Panza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Mis contrincantes no son los de este lado político o del otro lado político, no son los que están a favor o en contra. Mis enemigos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo, ¿cierto? No tenemos lucha contra sangre y carne. Esa es nuestra fortaleza, ¿cierto? Que es
Acechanza, ¿qué? ¿Te enseñaron en tu iglesia lo que es una acechanza? ¿Hicieron un exégesis cuando te enseñaron este pasaje? Y esto es lo que la gente va a la iglesia a alimentarse, a educarse de la palabra. Vamos a ver allá por qué la gente no entiende esto. Si tú le enseñas mal a alguien a manejar, esa persona va a manejar toda su vida. ¿Me entiendes? Entonces, dice, ¿qué es? Acechanzas del diablo. En el griego la palabra viene de metodei. Y la acechanza del diablo significan los métodos y trucos que tiene el diablo para atacar al ser humano. Si no sabemos que hay un enemigo, quiere decir que la iglesia no se ha preparado. Repito, si no identificamos a nuestro enemigo, si no leemos, si no hacemos una verdadera exégesis del contenido de la Biblia, no podemos leer 100 veces estos pasajes y no vamos a entender quién es el enemigo. Apocalipsis te lo leí, dejó claramente establecido que Dios nos identificó y identifica quién domina esta tierra. El que domina esta tierra superiormente no es un sistema capitalista, socialista, no es un sistema de ese. El que domina este enemigo por medio de estos sistemas es el diablo. Y él está haciendo su negocio en estos tiempos. Las figuras, y cuando te hablo de la figura del diablo, la pregunta es, ¿la tienes identificada? El diablo no es un caballero de cola larga con 2 cachos. El diablo no es ese. Eso es fábula. ¿Sabes que el diablo te lo enseñó tu pastor? Te lo enseñaron en tu iglesia. ¿Quién es el diablo y contra quién? Ya sabemos las estrategias que tiene, pero ¿lo podemos identificar el concepto diablo nosotros? ¿Te lo enseñaron? Podría yo abrir los micrófonos y hacer un concurso, ¿cierto? Y regalar un pasaje, no sé, a una isla, ¿cierto? No sé si alguien me podría decir cómo podría identificar un cristiano y debiera reventarse el teléfono si nosotros abriésemos las líneas telefónicas en este momento, porque te digo, en esta comuna, en esta radio, en estos momentos deben haber cientos de cristianos escuchando esto. La figura del diablo en estos tiempos y el enemigo son 2 figuras físicamente tangibles y visibles. Y es el anticristo y el falso profeta. Y la mentalidad del anticristo y del falso profeta están en camino mucho rato, están en acción, están funcionando en este momento. Entonces el cristiano, nosotros, y principalmente, y yo recalco esto y asumo mi responsabilidad como pastor, como líder, como profesor, como transmisor en un medio cristiano como este, asumo mi responsabilidad, que yo no te tengo que venir a predicar o enseñar cosas esotéricas, cosas apuntando a las emociones. Tengo que ir a la raíz del problema. Y tenemos que identificar que el camino del anticristo ya fue establecido mucho rato. Que el falso profeta ya está establecido. ¿Cierto? La iglesia, queridos hermanos, ha bajado los brazos y cedido terreno al enemigo por falta de formación, por falta de responsabilidad de una prédica y de una enseñanza correcta de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la palabra de Dios. Este enemigo ha hecho su trabajo en la iglesia, aunque la batalla final ya fue ganada por Jesucristo. Y eso hago hincapié. El enemigo está haciendo su trabajo. Pero te tengo buenas noticias. Y me lo dice mi Biblia. Y lo dice tu Biblia. Que esta batalla, como toda, es distinta a todas las batallas. Cuando hay una guerra, cuando hay una batalla, como es un partido de fútbol.
Empieza el partido de fútbol, empieza la batalla, pero tenemos que esperar el minuto final o el acto final para saber quién ganó. Tengo buenas noticias para ti, querido hermano. Esta batalla ya fue ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, pero las consecuencias y lo que estamos viviendo, nosotros estamos allí, estamos esperando. Alguien me preguntaba el otro día, me decía, pastor, me decía, ¿quién solucionará? ¿Quién tiene la estrategia? ¿Quién tiene el plan? ¿Cuál es el programa perfecto para enfrentar estos tiempos? ¿Cuál es el líder? Y nosotros podemos como país ver quién soluciona esta situación actual. El señor tanto, la señora tanto, ¿sabes qué? Esto nosotros los cristianos tenemos claramente identificado quién soluciona esto. Y es solamente nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero entrar en una esfera emocionalista, ni darte un bálsamo, sino que yo tengo el deber de decirte que esta batalla, no la que está viviendo nuestro país, nuestra ciudad, la batalla global, la batalla final, no la peleamos nosotros. La peleó nuestro Señor Jesucristo en la cruz y Él venció. Y Él ganó. Y Él salió victorioso. En esa posición, de ese equipo, de ese lado, somos los verdaderos cristianos. Pero nosotros tenemos que vivir por fe y posicionarnos por fe allí. Él es nuestro escudo. Él es nuestro baluarte. Pero las secuelas que vive hoy la iglesia, ¿por qué vive la iglesia? ¿Cómo caímos nosotros en esta desesperación? Tenemos un pueblo ignorante en la palabra de Dios. Líderes que no predican ni conocen la Biblia. En su estructura, en su lenguaje, en sus promesas, en sus dispensaciones, y te predican cosas del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, del pueblo judío, te lo traen ahora al 2019 como situaciones. Te digo, nos traen el contenido, la esencia que hay en el Antiguo Testamento para revelártelas como fueron reveladas en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento asumió cuando se confirmó, cuando se autorizó, cuando se reconoció el Nuevo Testamento, automáticamente se reconoció el Antiguo Testamento porque es espejo. Pero en una nueva revelación, nosotros como gentiles tenemos que saber el mensaje del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que Dios reveló, lo que Dios actuó, nos sirve a nosotros como esencia para conocer el carácter de Dios. Pero los hechos, los métodos son distintos. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué no nos enseñan? No nos enseñan el poder de Dios. No nos enseñan lo que Dios reveló a Pablo. No nos enseñan lo que es la obra de Jesucristo. No nos enseñan lo que es la salvación y atribuyo. Y cuando me pongo en la posición de muchas veces que he ocupado quizás púlpito, quizás horas, para no enseñar y no preparar al pueblo de Dios para estos tiempos. No nos enseñan lo que son los tiempos finales. Hay una crisis verdadera en la vida de creencia. No tenemos una vida de fe. La crisis producto de la rota nos muestra una iglesia dividida, una iglesia de mal testimonio, una iglesia que es dirigida por falsos líderes, una iglesia que no cuida a sus soldados, una iglesia que envía hombres pecadores al cielo y que envía hombres salvos al infierno. Esa ignorancia bíblica pura. La batalla que nos encontramos día libre se libera en regiones espirituales. No estoy hablando de una batalla física, sino que estoy hablando de una batalla espiritual, donde los ejércitos de los demonios son diferentes a los niveles de jerarquía que podemos ver nosotros. Se mueven hoy día organizaciones espirituales con el objetivo de detener y destruir todo lo que tenga que ver con el reino de Dios aquí en la tierra. La pregunta es, si estamos en una batalla, ¿cuáles son nuestras armas y cómo podemos usarlas? El error, la evolución del hombre a través de la ciencia, la tecnología, lo han llevado a una vida cómoda, pero a la vez peligrosa. Todo se soluciona con recursos materiales, todo se soluciona con obras. La batalla no se puede ganar si no se usan las armas adecuadas. La acción
exacta y divina, lo dice la Biblia. Estar firme, Efesios 6:1, vestido con toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las esencias del lado. Estar firme en la oración, ¿cierto? Pero la pregunta es, estoy avanzando rápidamente porque me pilló el tiempo, la pregunta es, ¿cómo nuestro pueblo, nuestra iglesia podrá enfrentar el enemigo cuando Romanos 10:14, y esta es la reflexión para mis compañeros pastores, mis compañeros profesores, para todo cristiano, para todo líder, la pregunta es, Romanos 10:14, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Ante todas las cosas, 8:37, somos más que vencedores por aquel que nos ama. ¿Cómo el pueblo de Dios conocerá su posición, su enemigo, su salvador, si no hay quien les predique? Se predica emocionalismo, se predica, se atenta contra la racionalidad y se menosprecia la capacidad en cada cristiano para razonar y pensar. Segunda Tesalonicense lo anunció, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Segunda de Samuel 22:40, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra de mí se levantaron. Y Juan 10:10 dice, el ladrón viene a robar, matar y a destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la fortaleza, ese es el mensaje. Nuestra cobertura está en la fe, vestido con la armadura de la fe. Este es el mensaje para cristianos en este tiempo, para los pastores, y ellos, ¿cómo se podrán revestir en la fe? ¿Cómo podrán conocer el enemigo? ¿Cómo podrán conocer el Salvador si no hay quien les predique? Reflexionemos. Maestros, hoy día súbete al púlpito reflexionando que hay un pueblo de Dios que necesita ser alimentado por la fe, que la batalla no la liberamos nosotros, no la ganamos nosotros, no la creamos nosotros, y lo más importante, que esa batalla tiene un vencedor, y Cristo ya venció al enemigo por siempre. Nuestra primera batalla que tenemos como iglesia es la batalla espiritual. La primera batalla, y la que está viviendo el mundo, es una batalla espiritual donde el enemigo está día a día, momento a momento ganando espacio, pero se ha infiltrado en la iglesia. Y eso es lo peligroso, se ha infiltrado en la iglesia, una iglesia que fue comprada a precio de sangre. Nosotros debemos enseñar a nuestro pueblo que no es salir a protestar con una bandera, que no es en nuestra batalla salir a tirar piedra, que no es gritar ni hacer sonar las cacerolas. Nuestra batalla está en Cristo y ya tiene un resultado. Cristo venció por nosotros. Queridos hermanos, nos despedimos el lunes. El domingo a las 10 de la mañana vamos a seguir con este ciclo y vamos a ver la crisis teológica que está viviendo la iglesia. Me despido en el nombre del Señor y que tengan buena semana y revestido de la fe en